que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un shorty que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Bush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Bush. Ella
Ella tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Pensá que hay noches, nena, que soy como vos, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. buenas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Acá estamos con el dólar matero a full, gente. Unos buenos mates, una buena música de fondo. Así que acá estamos disfrutando un poquito como las cripto, las altcoin, Bitcoin, todo de la mano va subiendo de a poquito. Ya estamos en los 44, gente. Una semanita interesante para las cripto. Vamos a ver qué depara estos últimos días de lo que queda, ¿no? de este 2023, gente. Así que por ahora 44.7, 163 lo que es Bitcoin. Estamos ahí llegando a lo que es una zona, ¿no? Interesante, obviamente de oferta, una zona de resistencia donde quizás tienda a, si no rompe con fuerza y con un pullback por encima de esa resistencia que vamos a estar viendo en un ratito en TradingView, puede ser que se devuelva para hacer una pequeña compresión, consolidación, pero por ahora no estamos ahí. Por ahora estamos tratando de llegar
ahí, ¿sí? Ese ahí es esa zona interesante que está cerquita, que son velas del pasado, obviamente, donde ahora vamos a estar viendo en TradingView. Falta muy poquito para llegar a esa zonita donde habíamos marcado hace unos días atrás, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito rapidito de fondo, gente, nuestro hermoso y querido planeta. Acá estamos, los países más regulados, los que más prohíben, los que más palos en la rueda le ponen a las criptos son los que más compran, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? 44.191, en este momento 2.82, la pequeña o gran subida, como le quieran llamar. Sabemos que puede, no, obviamente, subir como rally y bajar como dip cuando quiere, lo que es las criptos, sobre todo, mucha volatilidad, a diferencia de los mercados tradicionales, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito las cripto para después pasar a lo nuestro, que es Forex. Y bueno, comenzamos como siempre con Bitcoin, obviamente positivo, color verde, esperanza. Las top 100, vamos a ver las top 100. Miren acá cómo están comprando los muchachos, sobre todo obviamente los países más regulados, ¿no? Los que más prohíben, los que más compran, ¿sí? Así que bueno, no somos los PP comunes, ¿no? Obviamente las instituciones. Bien, vamos a ver, acá vamos a estar, bueno, flojeli de papeles, no, bastante interesante, ¿no? Obviamente con el gorrito que acompaña por esta zona, por este tiempo que estamos llegando, a ver si recibimos algún regalito de ahí de nuestro Papá Noel, a ver qué pasa, ¿sí? Falta obviamente poquito para que termine el año, así que gente, disfruten en familia todo esto lindo, obviamente. Lo importante no es la Navidad, lo importante es que día a día sea una Navidad para vos y que trates de estar bien, ¿sí? Esa es la idea. Así que lo que estamos viendo de fondo, obviamente acompañados de un pequeño globito color verde esperanza, la mayoría, alguno en rojo, pero estamos ahí. Obviamente, fíjense que los que están en rojo, ahí tienen algún una cajita, un regalito, ¿no? Y algunos también vienen con en verde y en rojo, pero vienen con el bonete del doctor Papá Noel. Ahí estamos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, por encima hay algunas de las top 100 que están por encima del 1 o 2%. No todas, muy pocas, pero el promedio es 1 a 2% por encima del nivel de cero, obviamente, de tabla, diríamos, ¿no? Y por debajo también hay un par que andan ahí rondando entre el 1 y el 1.5, el menos 1 y el menos 1.5, ¿sí? Sobresale. A ver acá si tenemos, bueno, podemos poner en positivo en este momento, que viene subiendo prácticamente un 3% en la horita, donde viene de forma armónica, subiendo, rompiendo altos. Interesante esta gráfica lineal que estamos viendo de fondo. Oasis Network, ¿sí? Por si la querés tradear, se puede tradear en la mayoría de las plataformas de criptomoneda más conocidas, ¿sí? Sabemos que hay muchas plataformas, pero la más conocida, si querés ahí tradearla, también, como digo siempre, si la querés holdear o querés hacer swing, diríamos, ¿no? Obviamente también lo podés hacer sabiendo de qué trata el proyecto, ¿sí? Si te interesa, te metes a las redes, te fijas a ver si hay bots, hay personas charlando, conversando, si hay actualizaciones, y así obviamente todas las, una por una, de las top 100 y de las top 1000 que haya, ¿sí? Siempre tenés que averiguar si es que vas a holdear, ¿no? Ahora, si vas a hacer un scalping, obviamente que está bueno ver la estructura, ver la plataforma, y si la estrategia da, hacer una compra o una venta, ¿sí? Bueno, plataformas, en este caso lo que estamos viendo, Oasis Network, tenemos las plataformas más conocidas, obviamente Binance, KuCoin, Bybit, MEX, Gateio y Coinbase, ¿sí? Por si las querés, en este caso a Oasis, meterte a tradearla sabiendo que viene subiendo de forma escalonada y pareciera que quiere seguir por el dibujo que estoy viendo, así que interesante. Tendrían que ver en el pasado si encuentran una estructura donde pueda llegar a retestear el volumen ahí, ¿sí? Así que interesante, a ver si hay algunas órdenes por encima como para esperar que rebote, que caiga un poquito y que obviamente hagan una comprita por debajo. Pero igualmente veo mes, año, semana, día, hora por encima, siempre en positivo, así que bárbaro, ¿sí? Después el resto, bueno, también andan ahí, ¿no? 3.9 LDO y el resto, como les decía, entre un 1 y un 2%. Vamos a ver un poquito las top 100 de Binance para chequear la plataforma más conocida. Tenemos
un 10% en negativo. Storg, acá no la conozco, mirá lo que es esto. Capital de mercado, ahí está, sí, obviamente no son la gran cosa, pero ahí andan, ¿sí? Si la querés tradear, en negativo está, veremos si pasará positivo, no lo sé. Obviamente, como digo también en el anterior, si querés también comprar para hacer una pequeña inversión, siempre diversifica, chequea de qué trata el proyecto, siempre sabiendo que el proyecto puede ser muy bueno, pero no depende tampoco solamente del proyecto, ¿sí? Sino de las noticias macroeconómicas, y a la vez acompañado de lo que le sucede al planeta, pero sobre todo también a Bitcoin, ¿no? Si Bitcoin lo voltean, va de la mano muchas veces que las altcoins van ahí acompañando a la caída de su mamá, ¿sí? Bien, gente, acá están. Promedio también estoy viendo por encima de 1.5 positivas, y por debajo andan muy parecido también, rangos muy parecidos. Así que bueno, vamos a pasar un poquito a lo que es Bitcoin, vamos a ver las velas diarias, vamos a chequear eso que les estaba diciendo hace un ratito, que está llegando a una zona de resistencia interesante. Si la rompe nos vamos a los 46, por lo menos, ¿eh? Vamos a ver qué pasa este fin de semana, vamos a ver si llega también a esa zona de oferta que les digo, y el precio decide hacer una compresión hacia abajo, ¿no? A ver, vamos a pasar por Bitcoin, vamos a poner un poquito, acá está, miren, obviamente siempre gráfica limpia, como les digo, y esperar obviamente zonas interesantes, como por ejemplo acá estamos esperando esta mechita, ¿sí? Si ponemos la gráfica de estos Picasso que tenemos de fondo, acá ven que le falta un poquitito para llegar a una zona interesante, que si vamos al pasado son velas semanales o velas diarias, donde en su momento hicieron esa caída, ese dip profundo, donde llegamos a estar ahí que casi nos íbamos a 5.000 por poco, ¿no? Pero bueno, ahí anduvimos aguantando los que tienen obviamente holdeo y haciendo una que otra operación para hacer promedios interesantes. Quiere decir que el que compró en 60 estaba en pérdida, pero si obviamente fuiste comprando acá, después compraste acá en las caídas, obviamente que ahora calculo que acá si hiciste una buena diversificación, pero de órdenes, no estoy hablando de distintas criptos, sino de diversificaste distintas órdenes, lotajes o como le quieran llamar, en distintas zonas. Seguramente acá arriba ya tenés que estar en ganancias, por más que allá arriba tengas alguna pendiente allá en spot esperando, ¿no? Obviamente que se nivele un poquito, pero si venís haciendo las cosas así, calculo que ya deben estar en positivo. Bien, gente, poquitito para llegar, muy poquitito. Vamos a poner música que nos acompañe acá, a ver qué les puedo compartir. Hay tanta música linda. Mira acá, vamos a tirar un poco los piojos, ¿cómo que no? Vamos a tirar un poco los piojos acá. Desde lejos no se ve, vamos a escuchar esto, escucha. En vivo los piojos, y después un poquito de Ciro y los persas. Vamos a escuchar acá, escuchen, gente. Eso. Bien, vamos a meternos dentro de la velita diaria, la de hoy. La de ayer fue positiva, obviamente llegó a estar acá arriba, y se devolvió, ¿sí? Así que vamos a meternos con la lupa de Planeta Pepe. Ahí estamos. Bien, ven lo que les digo, esta zonita ya estamos dentro, ya está superando los cuerpos, ven, ya está ahí, ¿sí? Quiere decir que en esa zona de oferta o un poquito más arriba, acá esta zona, donde están los ositos, acá ahí, puede ser que intenten, obviamente, tener algunas pequeñas ganancias con retrocesos, ¿sí? Vamos a ver, ya rompió una compresión diaria y en esta vela diaria de hoy es una vela que vamos a ver si llega a tocar la mecha que ayer llegó a estar, no cerró, sino que llegó a estar ahí en los 44.400 prácticamente. Vamos a ver velas diarias y nos pasamos a velas horarias. Desde lejos no se ve, por eso pone zoom, vamos. Con ustedes de fondo, gente, como siempre, abajo a la izquierda, ¿sí?, de tu pantalla está el muchacho, el dólar matero, hablando con ustedes. Después va a venir Pepe Mila, ¿sí? Todos los personajes del planeta Pepe. Por ahora está el dólar matero ahí hablando, viendo un poquito las proyecciones. Acá vemos velas horarias tranquilas, impulsos y retrocesos para rellenar este vacío existencial de música electrónica. Decía, acá estamos llegando, ya llegó, se devolvió, pero prácticamente calculo, no creo que caiga ahora. Para mí va a venir un poquito más hasta acá arriba, ¿sí? Calculo que acá tiene que llegar. Después puede haber un retroceso, como también puede pasar de que rompa y se dirija acá a los muchachos, ahí esas zonitas punteaditas. Vamos a ver qué pasa. Por ahora, zona interesante, zona tranquila, viene rompiendo lo que son los saltitos, pero de forma obviamente tranquila. Por ahora nada exagerado, nada, ¿no?, que bruto como acá, por ejemplo, en velas horarias. Vamos a ver las velitas de 15 minutos.
Miren cómo canta el dólar matero, gente. No se ve. Bien, ahí estamos, se rellenó acá, viendo en velas de 15 minutos rellenó. Lo que pueden esperar es algún retroceso. Acá tienen zonas interesantes. Si rompe esta zona podemos buscar el que le interese las cripto, operar Bitcoin o alguna altcoin, seguramente alguna subidita hasta acá arriba, rompiendo y esperando obviamente dejarle el espacio para que se mueva el precio, ¿sí? Ahora, si cae, habría que buscar. Yo en mi caso quizás soy un poquito más atrevido. Yo ya en este bajito que está acá, ya ahí me puedo meter en alguna venta corta hasta acá abajo en un minuto, ¿no? Que en 15 son quizás una distancia interesante. Pero también podés ser prudente y esperar este bajo, que rompa este bajito acá. En el caso de que venga a visitar la muchacha, recuerden que estamos ahí cerquita de la sesión de Nueva York, prácticamente estamos ahí a 6 minutos, estamos todavía en la de Londres, y bueno, esta zona si rompe, interesante para que venga a visitar a los amigos, acá un poquito, ¿no? En el subsuelo ahí, interesante, ¿sí? Y si rompe esta mechita que tenemos que ir al pasado, lo primero que va a venir a tocar, obviamente que va a ser esta zona, esa que está ahí, ¿sí? Ahí se las punteo en gris, pero bueno, ahí estamos, gente. Fibonacci, si quieren, en esta pequeña tendencia chiquitita de 3 velitas de 15 minutos, y le pones un fibo y esperas zonas interesantes donde obviamente acá, justo acá que está tocando en este momento, es interesante para pensar con un buy stop, obviamente sabiendo que la distancia es muy cortita, ¿sí? Pero te vas a un minuto y ves si te interesa los movimientos del precio, ¿sí? Obviamente hay un descanso interesante en este momento. Habría que esperar, yo esperaría un poquito más a que comience la sesión y que pase un par de minutos, y chequear obviamente como siempre que no haya fundamentales, ¿sí? Si hay fundamentales, no sé, a no ser que tengas un scalping como solemos hacer, cortitos, o que se conviertan en intradía. Pero si tenés fundamentales, yo te diría que esperes, porque la fundamental puede hacer que de un segundo para otro te vayas al stop enseguida, ¿sí? Obviamente, siempre hay que pensar que se puede ir para el TP y wow, bárbaro. Pero vos pensás qué pasa si se van negativos, Lo positivo está bárbaro, pero lo negativo es lo que tenés que pensar, ¿sí? Yo chequeo más lo negativo que lo positivo. Lo positivo, bárbaro, cerré. Pero ¿y lo negativo? ¿Sí? Bien, muchachos, acá estamos, inclusive en un minuto podés marcar ya una pequeña consolidación. Vamos a ver si se forman 2 o 3 toques más por encima y por debajo para romper hacia esta zona o hacia la zona que les punté acá arriba. Ven acá en gris, ahí, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, muchachos. Por ahora el precio va subiendo despacito, y en este momento, en velas de un minuto, estamos viendo cómo se está consolidando el precio, ¿sí? A minutitos de la sesión de New York, muchachos. Bien, vamos a ver un poquito lo que es el índice. Obviamente el índice del dólar. A ver qué pasó con el índice, que se acuerdan que venía velas diarias en picada, ¿sí? Vamos a ver ahora si trata de recuperar un poquito el índice del dólar, para chequear obviamente, para después ver si podemos hacer alguna entradita, o si ponemos el bot de fundamentales que creé obviamente, pero vamos a ver si hacemos alguna entradita en vivo. Scalping chiquito como ejemplo obviamente, para ver si llenamos la heladera para Navidad, ¿sí? Bien, vamos a ver acá, vamos a poner velas diarias. Dólar matero, nos vamos hacia abajo ahí porque no se debe ver. Ahí estamos. Olvídense de los Picassos, siempre gráfica limpia, gente. ¿Por qué dejo esto? Como digo, siempre se suma uno nuevo y dice, che, ¿y eso? Esto lo dejo como para que sepan que acá, en este día, el lunes, un martes, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, bueno, sábado y domingo para las cripto, ¿no? Obviamente, no para los mercados que son días hábiles de lunes a viernes. Pero las cripto están 24 horas, 7 días de la semana, ¿sí? Pero que estuvimos analizando, chequeando en vivo, sobre todo de lunes a viernes. Y bueno, son días y días que hemos charlado con los pepes acá que se han sumado. Los que se han sumado, obviamente, recuerden que no hago publicidad y obviamente algunos ni saben que existimos, obviamente, pero la idea es que de boca en boca ustedes vayan compartiendo el canal, ¿sí? Gente, nos vamos al índice. Vamos a ver los Picassos del índice, a ver qué dice el índice del dólar. Vamos a la lista roja, muchachos. Índice del dólar, caída. Bueno, ahí estamos. Miren, la compresión sigue estando. Olvídense de todos los dibujos ahí armónicos, desarmónicos, chartistas y no chartistas que hemos hecho. Solamente observen acá la caída. Estas dos velas obviamente fueron acompañadas por noticias macroeconómicas negativas para el dólar, ¿sí? Donde cuando estábamos acá dijimos, bueno, fíjense que el retroceso fue muy grande. Ya rompió un alto que venían hacia abajo, ¿no? Los bajos venían
venían rompiendo, obviamente entre bajos y altos se iba hacia acá, ¿no? Hacia rellenar esta zona, ¿sí? Obviamente que después, con otras noticias que acompañaron positivas, fue llegando, fue subiendo hasta que rompió este altito que estaba, obviamente que ahora pasó a estar por debajo de un alto que generó la duda de que podía llegar. ¿Se acuerdan que estábamos especulando esta zona donde estaba consolidando ya un par de días, ¿eh? Pero ¿qué pasó? ¡Boom! Noticia fundamental, rompió el bajo acá, o el boss, como le quieran llamar los chicos, ahí sí, rompió esa zona, y bueno, y ahora está comprimiendo, tratando de ¿qué? De rellenar este vacío electrónico, esta zona que marcamos con el fantasmita. Vamos a ponerlo acá abajo el fantasmita para no asustar el precio, y el huesito que está esperando ahí. Vamos a ver si el dólar cae. Obviamente habría que buscar algo hoy en contra del dólar, ¿no? Si el índice cae, perdón. Uno de los tantos motivadores para que el dólar suba o baje, ¿no? Un paquetito dentro de otro paquetito, como también está el SP500, obviamente el US30, el Nasdaq, la tecnología y todo lo que tenga que ver con ese paquete que dice: hoy el dólar va a dispararse o hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Gente, nos vamos ¿a dónde? Nos vamos a ver la velita diaria. Ahí nos metemos dentro. Olvídense del huesito. Ahí estamos, huesito chiquito, vela diaria. Está dentro, saliendo de esta compresión subjetiva que marqué. Así que nos vamos a velas horarias. Fíjense en el pasado, en las mechitas de las velas diarias. Ahí estamos, gente, achicando un poquito. Bueno, interesante. Esto puede ser que sea un clímax, una falla, una trampita y se vuelva a meter adentro, o que escuchemos una buena canción. Escuché de fondo. Vamos a marcar hasta acá arriba. Esta zona es interesante. Así que bueno, el precio quiere subir. Vamos a ver, para mí es un nene resfriado, como digo siempre. Viste, cuando está resfriado que se le cae el que te dije por la nariz y hace así para arriba, sube un poquito y después pum, para abajo. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Así que bueno, resfrianox para las velas japonesas, gente. Vamos a ver un poquito. Está obviamente llegando, haciendo un pullback acá chiquito. No en la compresión, sino acá, ¿sí? No sé si lo están viendo. Acá, donde tengo esta línea punteada, justamente ahí el precio está retesteando la información. ¿Sí? ¿Qué información? Y la información que estamos viendo, que el precio está subiendo, pero no como bajó, ¿sí? Le está costando subir la escalera, ¿sí? Está colgándose de un ascensor donde está ahí a un hilito de cortarse y seguir cayendo, ¿sí? Vamos a ver velas de 15 minutos. Hay noticias hoy, gente, un par de noticias interesantes, fundamentales, ahora vamos a estar viendo. Ahí está la velita, es una vela, vamos a ver la vela de cerca porque es una vela envolvente. Ojo al piojo, no te quiero decir que va a subir hasta acá arriba, pero capaz que viene a retestear esta compresión hasta por acá, ¿sí? Veremos dónde es interesante que recupere un poco lo que cayó. Nos metemos con las velas ahí, adentro, ¿ven? Una vela que obviamente, un fractal interesante, terminó prácticamente la vela alcista muy parecido a la altura de la segunda, ¿no? De la, sí, 1-2 de la tercera velita que está acá, sin contar la que se está creando, que es la vela 0. Así que ahí estamos, gente, una vela donde en este momento la que está naciendo, ¿no? La que está, que no cerró todavía, que le faltan ahí prácticamente, que le faltan 14 minutos para cerrar. Bueno, interesante, puede venir hasta acá arriba. ¿Qué quiere decir? Que vos podés buscar alguna situación, oportunidad en algún par de divisas para buscar a favor del dólar alguna subidita, pero tendrías que esperar primero a que rompa bien esta zonita acá, ¿sí? Todavía no salió, está ahí, ¿sí? Y si no, saber que seguir la tendencia, la última sobre todo, que viene en caída. Pero el precio quiere recuperar, muchachos. Veremos qué pasa. Siempre está la pregunta, ¿qué pasará? Nosotros vamos proyectándose. Mira, tomé un mate, gente, tomate un mate, vamos. Así, cantaba mal el tipo, ¿viste? A ver si tenemos... Hoy estamos bien. ¿Cómo estamos hoy, gente? ¿Cómo están hoy? ¿Operaron algo? ¿No operaron? ¿Están esperando el show acá en vivo, como siempre? ¿Un poquito de circo? ¿Qué les gusta? Buen día, ¿cómo le va, señor? ¿Y estás trabajando? ¿Qué estás haciendo, genio? Trabajando firme para festejar acá en nuestro querido planeta
Pepe o en el planeta Tierra? ¿Dónde estás ubicado en este momento? Si subiste a la nave, estás en el planeta Pepe por un ratito, ¿viste? Podemos imaginarnos cosas hermosas que sucedan y suceden, ¿no? Ahora, si estás en la realidad, si estás trabajando, gracias por acompañarnos un ratito. Como sé que estás laburando, trabajando, y muchas veces nos acompañan algunos de los amigos que vienen ya hace un par de meses con nosotros ahí, ¿no? Gracias, loco, gracias, campeón. Ojalá que tengas un lindo fin de año. NZ de dólar, a ver acá qué dice el amigo. NZ de dólar, si revienta nos vamos. O sea, si es que Pepe Mira no sabe, el dólar matero, Pepe Mira le echaba la culpa al dólar matero, ¿vieron? El dólar matero no sabía leer, porque es yankee, ¿no? Entonces, a ver, voy a leer. ¿Quieren que hable como el dólar matero realmente? Miren, sería si revienta, nos vamos, o sea, si es que porque es muy lento. Nada, estoy hablando como parece una película de western, no, nada que ver. No me sale el español hablado por un yankee, ¿no? Sí, me parece que tengo todo controlado. Uy, un paisano de acá de mi país parece. Bien, NZ de dólar, si revienta nos vamos. O sea, si es que porque es muy lento. Jaja. Muy bien. No la entendí, pero sé que si revienta vamos. No sé a dónde, pero no vamos, maestro, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo le va, señor Fabián? Aguante, aguante. Fabiancito, ¿cómo estás? ¿Descansando un poco? Sí. Yo te invitaba. Disfrutando un poco lo que es tu ciudad, ¿no? Escuchá de fondo la letra para ustedes, gente. Escuchen, ¿eh? Queremos ver algo de las fuerzas de las monedas. Bueno, ahora vamos a chequear un poquito, ¿cómo no? Como siempre, ¿no? Como desde que nacimos estamos con esto, gente. Así que, ¿cómo que no? Estamos operando acá en el planeta Pepe, extrayendo oro. Ah, bien, bueno, no digas nada porque si viste que el oro es limitado y se nos van a sumar más Pepe y nos van a sacar el oro. Así que ahí estamos, ¿eh? Y esperando, no es inflacionario el oro, decían, ¿viste? Hay límite de oro. En el planeta Pepe es al revés, está lleno de oro. Así que para pasarla bien y tirarlo para arriba. No vale nada, te diría, porque hay tanto. Así que sería bueno, ¿no? Bien, gente, esperando el NZD. Así que estás esperando el NZD dólar. ¿Qué te llevó a la conclusión de que querés operarlo? El spread, no lo creo, pero ¿qué puede ser que te guste? Porque le metemos cagatanga, ¿no? Yo ayer vi una oportunidad en el Eurocad, llevo más de 100 pips, no me diga. ¿En serio me decís? Sí, en negativo ponía después, ¿viste? Era con suspenso. Me echaron de mi casa, quemé la cuenta, estoy solo. Tremendo. Bueno, estás acá para estar con nosotros un rato en el planeta Pepe, ¿eh? Y el tipo le tiraba, ¿viste? Le decía, si querés pasar por casa te invito. El loco se le caía con la familia a vivir, ¿viste? Y después decía, pero te dije en chiste. Para cerrar el año, dice el amigo. Muy bien, acá, para cerrar el año. Se veía linda la vela de 1 hora. Bueno, vamos a pasar a la gráfica, gente. Iba a pasar un poquito por ¿quieren que veamos el oro? O vamos directamente a la gráfica. Voy a chequear un poco lo que es con el dólar matero. Un poquito el calendario, ¿sí? Escuchen un poquito calendario, gente. Acá estamos, dice 23 minutos, a ver si se actualiza. Producto Bruto Interno, ojo gente, no sé si vamos a tener que esperar, Vamos a ver el movimiento de las noticias fundamentales, donde la previsión es 5.2, la anterior fue 2.1. Vamos a ver si no le metemos ahí un cuetazo, Veremos, por la duda faltan 23 minutos. Y si podemos hacer un scalping chiquito con stop ahí pegadito, hoy stop, ¿sí? Nada de... Y que no pase como ayer, ¿vieron ayer? Tremendo, ¿no? Pepe Mila, hoy chequeé de que no esté tildada la opción, por las dudas. Una opción que suele estar siempre tildada, que está buenísimo, ¿no? El trading con un clic está bárbaro, no te pregunta, vas directo. Pero hay veces que querés hacer otras cosas y tenés que destildar esa opción en el MT4, ¿sí? Nuevas peticiones de subsidio por desempleo y índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. ¿Se acuerdan la película Filadelfia, la del barco que desaparece? ¿Será verdad? ¿Existe el Matrix, gente? Si quieren podemos estar hablando de eso todo el día, que me encanta, Estoy ahí, yo estoy con eso, estoy estudiando más eso que los mercados. Estoy fanático, no del Matrix, sino de la cuarta y quinta dimensión. Si querés sumarte, avísame, ¿sí? Y te paso algo interesante. Bien, gente, nos vamos ¿a dónde? A ver, nos vamos a ver un poquito. Bueno, el índice, el oro, si quieren. A ver qué son las... Ya estamos ahí a 23 minutos de las noticias. Vamos a esperar, no queda otra. Y vamos a ver si... A ver, acá velas diarias.
Avísenme si sale fuerte la voz, gente. Recuerden que estoy mono, con una sola oreja en este momento. Horrible escuchar así, gente. Pero bueno, capaz que ustedes si lo están disfrutando, bárbaros, ¿sí? Sobre todo si escuchan la música, pero tampoco esté tan fuerte, ¿sí? Ustedes me avisan enseguida y yo hago lo que ustedes quieran, ¿sí? Criptomoneda, gente. ¿Quieren ver algo? ¿Cuánto está 3? 1, 2, 3, bueno, ¿viste? No les daba oportunidad a los muchachos, ¿viste? Así que bueno, vamos a ver un poquito lo que habíamos dicho, el oro. Si quieren podemos ver cualquiera de los índices también. Podemos ver también el DAX, ¿sí? Si les interesa el DAX. Acá está la muchacha, mirá vos la vela diaria, yo necesito que venga a los 1977, loco. Que esta velita... es una velita obviamente que acá la ven, esta velita interesante, ¿sí? ¿De qué? Una velita de refugio. Los muchachos compran oro cuando hay guerra, cuando hay distintos tipos de momentos de noticias macroeconómicas que preocupan al mundo. La gente va a lo que es limitado, como el oro, por ejemplo, hasta que vengan al planeta Pepis y van a ver que está lleno de oro y va a ser más que limitado, ilimitado, ¿sí? ¿Te imaginas? La imaginación es terrible la que tenemos acá, gente, ¿eh? Vamos a ver la velita diaria de hoy, a ver si lamentablemente puede llegar a cubrir, para mí lamentablemente, porque quiero hacer otras cositas con el oro, pero a ver si viene a cubrir acá esta zona, ¿sí? Aunque veo interesante, después de este P espada acá, que venga a rellenar y que obviamente con el tiempo empiece a hacer los dibujitos que a mí me interesan, donde el precio estaría bárbaro que llegue a esta zona un poquito más, alguna trampita, y que con el tiempo empiece a revolotear así, ¿no? Obviamente que empiece a hacer estos dibujitos, prácticamente dibujitos muy parecidos, acá estoy, ¿no? Me paso, ¿no? No así, obviamente, pero que sean parecidos a lo que está a la izquierda y que venga hasta acá abajo, estaría bárbaro para mí, no hasta 1810, ¿no? Es un año muy viejito ese. Estaba re perdido, pensaba que eran años, ¿viste? Te dicen, no, pero los años, el tiempo está abajo, Pepe, mira, en el eje X, en el eje Y está el precio. Ah, ¿en serio me decís? Estaba re perdido. Así que cuando lleguemos a 1810, ¿no? La época donde habían caballos nada más, a ese precio, vamos a ver qué pasa, ¿sí? No creo que llegue. A mí con que llegue a 1009 acá, ¿no? Ahí, ya estoy contento ahí. Vamos a ver. Por ahora, gente, obviamente subida. ¿Se acuerdan cuando acá dijimos, miren muchachos, empezó a disparar el precio, obviamente con la guerra, con lo que pasó allá en Israel, y disparó todo para arriba, ¿sí? Así que bueno, por ahora vamos a ver la velita diaria, ahí nos metemos dentro. Ahí estamos, vela diaria, la vela de ayer, obviamente miércoles, 2 velitas que subieron, una que bajó, veremos si esta rellena la apertura de la vela de ayer. Por ahora intentó con mecha, no llegó, vamos a ver si el precio que comenzó en esta zona, que ahora está en este momento en 20, 36, 9, 17, lo que está marcando acá la plataforma de TradingView, vamos a ver qué pasa, vamos a ir a velas, a ver de 1 hora. Escucha. Bueno, acá está la muchacha, como hacemos siempre, gente, marcando zonitas. Voy a agarrar esta mecha que me interesa para marcar una pequeña zona ahí interesante. Y podemos poner acá una pequeña, no te diría, pero interesante compresión, contando los toques de abajo, son zonas interesantes. Por ahora el precio está tratando de descansar para tomar una decisión. Obviamente que el precio no lo deciden las ballenas, pero esperemos qué pasa, ¿sí? En este curso vamos a esperar la fundamental, que va a pegar una pequeña sacudida. Veremos qué sacudida pega para el oro, porque está el dólar como cotización del lado derecho y como base está el muchacho, ¿sí? El limitado del oro, el oro rubio, no el oro negro, que es el petróleo con petróleo, decía. Vamos a ver, gente, dentro de esta velita, nos metemos dentro, vela de 15 minutos. Bueno, ahí está, llegó interesante para buscar hasta acá. El que le guste operar scalping, te vas a un minutito. Y miren qué lindo esto. A nosotros, muchachos, esta zona es un POC, lo que le llaman los muchachos para venir a buscar. Pero acá hay una zona de consolidación también. Puede apoyarse. Yo creo que va a venir acá a tocar un ratito ahí, antes de la fundamental. Y es interesante, si la distancia te convence y el lotaje, buscar hasta acá es interesante, ¿sí? Ojo al piojo también. Vieron cómo es el oro, ¿no? Te hace una velita por acá, frenó, deja mecha y la encontrás acá arriba a los 3-4 minutos. Así que ojo al piojo. Pero es interesante cómo viene todo. Ahí va, ¿sí? Ahí va el nene resfriado, ¿sí? Bien, gente, ¿nos vamos a dónde? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al MT4. ¿Querés meterte al MT4 o al MT5? ¿Dónde crees? Yo me meto en el MT4, ¿eh? Vamos. Voy a dejar, a ver si tengo acá. Uy, me quedó un mensaje puesto. Qué lástima. Bueno, ahí está.
Gente, vamos a dejar el dólar matero, lo despedimos un rato y se mueve. El dólar le dicen mudanza corta, ¿eh? Cuando te mudás es cuando te vas a vivir a otro lado. Lo digo siempre, capaz que hay alguno que no sabe. Mudanza corta es cuando te vas a mudar a una casa que está cerquita, a una cuadra, a 100 metros, a 500 metros, a 1 kilómetro, 2 kilómetros. Mudanza corta le dicen al dólar matero, pero en este caso mudanza corta porque se va enfrente. Pero no enfrente acá, opuesto a mí, ¿no? Sino enfrente por la frente. Explicaba los chistes, muchachos. Bien, nos vamos al MT4. Vamos a pasar a recorrer un poquito el MT4, vamos a chequear un poquito, como siempre hacemos, desde que somos bebés en el planeta Pepe, vamos a chequear un poquito las fuerzas de las monedas, como hacemos siempre, vamos a ver acá un poquito lo que está fuerte y lo que está débil, en distintas temporalidades, y obviamente a ver si tenemos... Alguna mujer que fuera el viento en mi cielo. A ver, ¿dónde estamos acá? Y esto que... ¡Ah, mirá! Gente, viene un bot que armé, a que no saben cómo le puse de nombre. Ahí está el dibujito abajo. Ya les había mostrado algo, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que soy medio aragán para hacer los videos porque me lleva tiempo. Yo estoy solito, ¿no? Y hago todo solo, entonces me cuesta editar, todo solo. Una locura. Por eso los videos no son como para ponerlos en Hollywood, ¿no? He hecho por acá, por el muchacho, todo a pulmón, ¿no? Todo a pulmón. Pero ¿cómo se llama el bot? Después le podemos hacer un backtesting. Mirá, vos lo dejé así porque estuve probando ayer, grabando algo para mostrar en H1 el euro dólar. Interesante, muy interesante, riesgo-beneficio de 3-1, donde con un 40% de ganadas, obviamente sos rentable, ¿sí? 3-1 o 2-1, sos rentable, ¿sí? Y es interesante cómo se mueve, inclusive si después le adaptás otros indicadores, no funciona muy bien, pero si le adaptás gestión de riesgo, los dibujitos se mejoran. Quizás tenés un 60-70% de operaciones ganadas, pero porque vas cerrando parciales, ¿sí? Así que es interesante. Vamos a ver después qué pasa. Inclusive, miren esto. Fíjense en cómo hoy estaba probando el bot y mientras lo probaba, porque estoy haciendo el video, estoy por agregar, miren, a ver, les comparto un segundito. Vamos con el dólar matero de vuelta. Ahí estamos. ¿Estás ahí, dólar matero? Sí, acá estoy. Él mismo hablaba, ¿no? Tremendo garca, ¿no? Ahí estamos, miren esto. Miren esto. ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto, gente? El bot Pepe Buscamina. En vez de Buscamina solo, Pepe Buscamina. ¿Se acuerdan esto? ¿Se anima alguno a jugarle a esto? Miren, voy a tocar algo, ya que estamos en vivo, voy a tocar algo, A ver, vamos a hacer así. Vamos a hacer un juego. ¿Se anima alguno a participar? A ver quién pasa el Buscamina. Hay 10 bombas. ¿Se animan o no se animan? Ahí va, ahí toqué. Vamos, ¿qué toco, muchacho? Va el segundo, A ver, toco acá. Me arriesgo. Yo siempre voy a las puntas, ¿Se acuerdan? Hace mucho. 2 significa que hay 2 bombas y una por acá, así que toco acá. Una. Hoy estamos a ver. Si me quema acá me voy a operar. Hoy ya está. Listo. Carita triste. Por apurado. A los 17 segundos, gente. No aguanté. Miren lo que me quedó. Bueno, ahí está, ¿sí? Así que bueno, si querés participar a Pepe Buscamina, vamos mejor con el bot, gente. ¿Nos vamos con el bot? Sí, señor. Ahí vamos a pasar. Ahí estamos, ¿sí? El Pepe Buscamina, ahí está abajo el dibujito. ¿Se acuerdan, no? El que tiene 150, 170 años del planeta Pepe, seguramente que se debe acordar de Buscamina, ¿o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, muchachos? Vamos. Bien, vamos a ver qué pasa. ¿Quieren que armemos el bot de fundamentales o esperamos? Esperamos, quieren que veamos un poquito las fuerzas como siempre, quieren que chequeemos un poquito el NZD, que veamos algunos de estos indicadores que creo quién les está hablando, para chequear un poquito si hay sobrecompras, sobreventas. A ver el NZD que me decían los chicos, me voy a ir, bueno, estamos en 15 minutos acá, ¿no? Sí, 15 minutos. A ver, NZD, ¿dónde estás? Acá, NZD dólar. Uy, qué lindo para arriba esto, más que para abajo. No sé vos qué estabas viendo, pero si rompe, muchachos, nos vemos allá, ¿no? En Tailandia, decía muchacho. Esto está muy lindo, para acá, por lo menos hasta acá. ¿Por qué hasta acá? No solamente por esta vela, por esta zona que estoy viendo ahí, que toca y toca, ¿ven? Toca y toca, ahí, interesante. Hasta ahí tenés algo, ¿sí? Estamos en 15 minutos, pero tendría que primero romper. Voy a agarrar esto que es de algo que hemos explicado anteriormente. Esta mechita, ¿sí? O esperar el pullback. Se acerca a la fundamental, A ver ahí, más chiquito esto. ¿Lo vieron ahí? Bueno.
Una lástima meterte ahora y que la fundamental te saque, ¿sí? Obviamente también podés pasar, no tenés 10 chances, ¿no? Que te acompañe y vayas más rápido a llegar al TP. Pero primero escuchá esta música, escuchá. Vamos. Hola, ¿cómo le va Pepe Nargos? ¿Cómo va, señor? ¿Estás operando? Estás trabajando, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Es la nueva sensación, la nueva generación. ¿Busca mina o buscando minas? Busca mina, ¿no? ¿Sabes qué? No, busca mina, sí, no, ¿sabes qué? Me arrancan los pelos. No, busca mina de jueguitas, ¿eh? ¿Y vos qué estás buscando, mina o buscando minas? ¿Qué estás buscando vos, genio? Minos, decían minos. Tremendo. La cripto, viste que hay una que es Mina, ¿sí? Mira, después saben Mina, ¿la conocen? Mina, interesante. Un excelente proyecto Mina, hablando de Mina, muy buen proyecto, búsquenlo. Puesto 70 y pico, la va a romper, ojalá así sea, ¿eh? Yo tengo algo metido ahí porque me interesa el proyecto, ¿sí? Bien, seguimos, gente. Escucha, esta canción, genio, es para vos, ¿eh? Para vos, para el que está del otro lado, para el Pepe, para el que se sumó y se agregó Pepe porque tiene como un toruno, decía. Uno solo tenía, ¿viste? Y hablaba así, ¿viste? Porque lo tenía acá en la garganta. Así que bueno, vamos, ¿eh? Hola, ¿cómo le va, señor Ricardo? Aguante Paraguay, carajo. Aguante Paraguay. Dicen que hay muy buena comida ahí, ¿eh? Hacen muy buenas comidas. Me dijo un amigo, no sé, tendría que probarla, ¿no? Algo clásico que hay para probar ahí, para comer. Tengo mucha hambre, ¿eh? Estamos esperando la fundamental, genio. Vos sabés que, les comento, gente. Bueno, los que están hace rato saben que solemos estar 3 horas y media. Pero estas últimas semanas estoy más comprometido con otras cositas. Y obviamente estoy menos tiempo, ¿sí? Pero bueno, acompañar un rato. Por eso las operaciones que hacemos son muy cortitas. Y vos decís, y bueno, no tenemos tiempo. Yo me tengo que ir. Pero bueno, ya vamos a estar. Tengo ganas de meterle a Tokio. ¿Se animan a acompañarme a Tokio alguno? Para estar un par de horitas ahí. Obviamente, metés una operación, te ponés a dormir y se movió medio pip muchas veces, ¿no? Una tortuga arriba de otra tortuga que la lleva a dar una vuelta en una tortuga más lenta, todavía renga. Tremendo. Pero Tokio algunas veces se mueve. Algún par en especial que tenga el yen o que tenga el australiano, ¿no? Vamos a buscar unas minas. Bueno, ustedes, gente, yo no. Yo no, porque me echan a mí. Yo estoy, obviamente, ¿no? Bien, pero minas decía en el sentido de minas de plata, ¿o no? No de damas. Bueno, yo quiero hablar con la mujer de Pepe Gatillo Fácil, que está buscando minas. Sí, quiero hablar, lo mataba en vivo, ¿viste? Le decía, ¿podés traer a tu mujer para que vean las cosas que hacemos lindas? Y cuando la mujer estaba en vivo, le decía, vos sabés que Pepe Gatillo está buscando minas. Lo mataba. Unos chichones en la frente, ¿viste? Como, toma, como Don Ramón que dice, toma. En vivo se sentía, ¡ay! Bien, venite. Sí, me encantaría. Vos sabés que tengo ganas de ir primero a probar una comida de ahí de Ecuador que me mostró Fabián, el otro chico. Tremendo. Eso está bueno. Pero bueno, no sé si son no serán de plástico la foto. ¿Son de verdad? Me gustaría que lo corte y ver lo que tiene adentro, ¿no? Pero qué comida rica, marisco y todo eso, me encanta. Se viene el especial navideño, sí, es verdad. Podemos sortear algún bot acá para ustedes, gente, para el que quiera, ¿eh? Después, Fabián, te voy a pasar esa plantilla que quedamos ayer, que estuvimos hablando. De fondo te voy a pasar eso de los pivot y los números redondos y esas cositas que querías, ¿eh? Así que así ahí lo tenés para que lo utilices, genio. A ver, se escucha tu señora que te está llamando. ¡Ay! Pipi, pipi, ay. Hola. Esperen un cachito, gente. Esperen un cachito. Me hago el dormido. No digan nada. Me hago el dormido un cachito. Esperen que ahí está llegando. Esperen. Shh, no digan nada. No escriban porque está leyendo, ¿eh? Está leyendo en el trabajo. Está escuchando. Y shh, chicos, por favor, me ayudan. Simulen. Pará que voy a poner otra cosa. Pará. Hola, ¿cómo están, chicos? A ver, Pepe Mila, ¿está ahí? ¿Saben si vino Pepe Mila hoy? A ver, ¿está o no está, gente? A ver, vamos a bajar un poquito, a ver. Ahí está, bajamos un poquito. ¿Está Pepe Mila o está durmiendo, gente? ¿Qué está haciendo? Gente, pobre Pepe Mila, ¿no hizo el vivo? ¿Y qué le pasó a Pepe Mila, gente? ¿No saben ustedes, no? A ver.
Está durmiendo. Está durmiendo con... ¿Se acuerdan con Papá Noel del año pasado y los Reyes? ¿Se acuerdan? El año pasado estaba Papá Noel y los Reyes, se quedaron durmiendo. Era enero y febrero y seguían en la casa de Pepe Mila durmiendo. Ahí están, miren. Tremendo, ¿eh? Bueno, no los despertemos. Vamos nosotros a lo nuestro, gente. ¿Quieren que pongamos el bot de fundamentales? A ver qué pasa. Le pongo muy poquito stop hoy y muy poquito lotajes, ¿eh? Tengo poquito tiempo. La idea es hacerlos vivos todos los días. Y obviamente hay veces que nos tenemos que comer 1 horita y media nada más, ¿sí? A mí la idea es estar 5 horas seguidas operando ahí en vivo como todos los días venimos haciendo. Pero hay veces que no puedo, ¿sí? Y hay veces que la operación es cortita y se te va en contra a último momento. Y decís, ¡ay, Dios! Por eso, igual el ejemplo sirve, ustedes me entiendan, ¿no? Lo que es scalping lo hacemos para que ustedes puedan ver lo que sucede, lo mismo en intradía, donde las velas pueden ser de 15, de 30, de 1 hora, de H4 o en swing si quieren. Pero es lo mismo, todos son fractales. Y si ustedes no saben algo, me avisan y yo con gusto y de buena onda se los explico en vivo. O hacemos algún día algún Zoom de onda. Y les explico cualquier técnica o cualquier cosita que se puede ir compartiendo. O si no saben operar con Fibonacci, con fractales, con lo que quieran opero, no tengo problema porque yo sigo el precio, ¿sí? Y después si se me va en contra, me voy con alguna técnica. Pero si va a favor, obviamente, bienvenido sea. TP1 adentro, como dice. Y cuando dice adentro, ¿qué toca, gente? ¿Qué dice cuando dice adentro? Escucha a los caballitos. Ahí está. Pero a mí me gusta más. No, así no. No. A mí me gusta más la trompeta, ¿sí? El loco había venido con chiches y lo estaba tocando. A mí me gusta cuando la metemos bien ahí, que hacemos un trade interesante, como hemos hecho en vivo, varios pip interesantes, una buena operación, un buen análisis. Hemos hecho muchos días así, que están lindos cuando se da todo redondito. Y otras veces alcanzamos a tocar el TP ahí arañando, ¿no? Pero es lindo, ¿no? Entonces se siente... El camión que está por llegar. Bien, basta de chiches, gente, porque me quedo todo el día acá. Y más que operar en vivo es un show esto, gente. Si a ustedes les gusta, seguimos. Gente, vamos, yo le digo gente, le voy a decir Pepes mejor. ¿Sí? Gente, lo digo en el grupo de Telegram. Vamos a poner Pepes. Pepes, nos vamos un segundito. Uy, dejé ahí un aviso. A ver, un segundo. ¿Dónde estamos? Que no me veo. Acá estamos. Vamos a pasar un poquito. Mira vos, tenía los mensajes ahí, quedó feo. Pero no pasa nada igual. Vamos con el dólar matero ahí que se está moviendo un poquito. Me voy a pasar un segundito, gente. ¿A dónde? No, ustedes no me están viendo con el dólar matero. Yo estoy acá mostrándoles la gráfica a ustedes. Vamos a pasar a la gráfica ahora. Y... sí, ahí estamos en la gráfica. Disculpen, pensé que les estaba mostrando el buscamina, no, nada que ver, estaba perdido Pepe, se asustó un poquito con lo que dijo ahí Pepe Gatillo y quedé ahí, viste, tambaleando, viste que son bravas, te pegan ahí, ¿qué estás mirando? Ahí te dicen, no, nada, hablaba así, viste, se hacía nada y se sentía kish, kush. Ay, se sentía, toma, era el Don Ramón en pinta, pero en mujer, tremendo, ¿no? Bien, gente, basta de chistes, vamos a pasarla bien. Espero que estén gustando de este show interesante, que les esté gustando este show interesante, donde veremos hoy. Vamos a ver, déjenme chequear. Les dejo música y voy a preparar el bot de fundamentales con muy poquito lotaje, ¿sí? Si quieren, ahí lo dejo, a ver. No me gusta cuando hay 3 operaciones en el mismo momento, porque están... Típico de las trampitas que te hacen perchas, ¿eh? Porque va para allá, va para acá, la un mechazo y te saca. Pero veremos qué hago. Si me animo, lo pongo bien lejitos. A ver, un segundo. Manual no, porque quedas atrapado siempre, ¿eh? Les digo, muchachos, con causa y con conocimiento. Vamos a ver un segundito acá. ¿Estábamos con música o no? Bueno, seguimos con música. Entonces, a ver si estamos acá. ¿Dónde estábamos? Bien. Acá. Ah, interesante. Bien. Seguimos con los piojitos, ¿eh? Ahí vamos. Vamos. Ahora sí. Bajo mi audio, gente, y preparo algo. Veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie que entienda ya de tu herida. Solo la noche se hizo tu amiga. Giros violentos aún no se sienten.
lo que podemos hacer, gente. Ahí estaba viendo. ¿Quieren que después probemos un poquito el Buscamina? Ustedes me dicen, capaz que encuentran algo que les interese y me dicen, agregale tal cosa y la agrego para el video que voy a hacer este fin de semana si tengo tiempo, pero como es Navidad, veremos qué pasa, ¿no? Obviamente es medio raro este mes para operar y todo, más que nada es para pasarla bien con los amigos, con los que fuiste conociendo en el camino, que siempre confiaron en vos y vos en ellos, y son buena gente que están con vos acompañándote, así que gracias a los que están ya hace un añito, gente en vivo, y acompañan, sabiendo que somos poquitos, que no hago publicidad y que siempre dan una mano para saludar y estar ahí presentes. Saben que esto es de verdad, que esto es real y que esto es de buena onda, y la idea es ayudar, ¿sí? Acá no hay nada, inclusive fíjense que los videos que voy subiendo, al ratito me sale de YouTube, no monetizás con esto, y obvio, ¿qué voy a monetizar si es todo música que no podés poner? Pero yo comparto todo, hasta en eso pierdo, gente, pero gano amigos, eso es lo lindo, y gano gente que en el camino cuando te vas te llevas eso, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito. Estamos llegando, ¿cuánto queda? Uy, 29, gente, y 29. Dejo esto solo. Ahí estamos. Uy, muy lejos lo puse, qué animal. Bueno, ya está, no quiero mover nada. Ahí veremos, qué lástima. Veremos, stop chiquito, lotaje chiquito. Ahí dispara, a ver qué pasa si es que dispara. Bot de Pepe Mila, Si toca stop, que toque, no hay chucho, ¿Vieron lo que le dije? Esas son las trampitas que hace, que te hace percha. No me abrió nada, no gané, no perdí, pero me di el gusto de ponerlo. Lo iba a poner bien pegadito, pero no hubiéramos hecho prácticamente nada. Hay que esperar ahora unos minutitos. Mira, nada, se movió, hubiéramos estado ahí. Obviamente, sabés que va. Lo bueno que tiene el trading, si tiene una buena gestión, esto va para arriba y para abajo, nada más. No es que va para la. Obviamente y para adelante, ¿no? A no ser que esté apagado el mercado por un día no hábil o fin de semana, que no sean las cripto, ¿no? Pero si vos ves que el precio va en la gráfica mirándola de frente para la izquierda, guarda, O sos un Batmila, ¿no? Un murciélago que estás al revés, o por un espejo lo estás viendo. Pero si no, no. Es para arriba o para abajo, no tenés como en la ruleta 20, 80 posibilidades, 20, 30, lo que sea, no. Acá es sube o baja, ¿sí? Buena gestión, bárbaro. Y lo bueno que tiene, que todos dicen o ganás o perdés, no tenés que decir eso. Tenés que tratar de buscar el objetivo que tenés y saber que no solamente ganás o perder es lo importante. Lo importante es hacer una buena gestión, ¿sí? Que si perdés y 5 operaciones, pero ganaste una, quizás estás en positivo porque el riesgo-beneficio es superior a lo que vos estás poniendo en pérdidas, un 1%, ponele, ¿no? O un 1% de pérdida y un 3% de ganancia, ¿no? Ponele, con que ganes una y perdés 2, ya empezás a hacer la diferencia, ¿no? Un 1% que vas sacando ahí, positivo para tu depósito inicial, y después empieza la parte exponencial, el interés compuesto, que se empieza a poner lindo, ¿no? Porque el mismo lotaje, pero con un monto cada vez más grande. A la vez, y después va subiendo el lotaje, porque ya ves que va dando tu estrategia, excelente. Por eso le digo que tenemos psicologías y formas de operar totalmente distintas, y eso es lo complejo que hace que el 70-80 no sea rentable, ¿sí? Mantenerte en el tiempo es lo más complejo, ¿sí? Bien, ahí se frenó, gente. Bueno, ahora sí, esperamos 2 minutos porque yo a las 11 me voy. Recuerden que esta semanita estoy muy poco tiempo y me voy, estoy haciendo otra cosita interesante, ¿sí? Estoy haciendo tortas para mi cumpleaños, decía. Así que bueno, esto es interesante por una venta acá, Esto sube un poquito y cae, mira, hasta acá cae. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? A ver, hasta el número redondo. Vamos a esperar que suba. Le voy a poner un FIBO, no sé si no me meto en esta. ¿Cuál es? Eurodólares, claro, eurodólar, la que pusimos, solemos poner. A ver, le voy a poner un FIBO. ¿En qué estamos? Estoy en un minuto. Pará que estoy en un minuto. ¿Ven lo que está? La zona de fondo, este choricito que está acá, consolidación, exagera un poquito la fundamental, ajusta, cae, sube. Habría que ver si rompe esta zona. Lo interesante era, si no la rompía y se mantenía, era interesante buscar alguna ventita que venga a retestear la mecha y que venga al punto pivot de resistencia que está acá de velas diarias, pero bueno, se está yendo para arriba. Veremos si es trampita o no. Por ahora el euro, veremos si está fuerte. Acá les dejo las fuerzas, como siempre, de las monedas. Tenemos ahí para chequear bastantes zonas interesantes, temporalidades. Fíjense que el dólar está débil, ¿sí? Por eso está yendo para arriba el euro. A la vez, si el euro está fuerte,
puede ser interesante, ¿sí? Me interesa el australiano, gente. Busquen australiano con dólar. Vamos a ver, australiano. Pero ahora, no esperen mucho tiempo. Australiano dólar. Miren acá las bombitas. ¿Este cuál es? Euro libra. A ver si hay algún mensaje. Chequen australiano dólar en M, les pido en M30, M15. Marquen estructura y vayan metiéndose adentro en temporadas chicas para ver si hay algún order block, alguna zona interesante para ir a retestear. Si es que ya no subió mucho. Si subió mucho hay que esperar un retroceso, ¿sí? Pero muchas veces por esperarlo te comes como sigue subiendo el AUD/USD, por ejemplo, y sube, que sería a favor del australiano, que es el que está fuerte, y te comes ese garrón, decir, ¿por qué no me metí antes? Por eso tenés que tener alguna, ¿no? Alguna estrategia. Fíjense acá, estas bombitas que salen es un indicador que armé que te marca las fuerzas de las monedas, ¿eh? Acá, lo estás viendo acá, ¿sí? Esa fuerza te está diciendo que está fuerte, tan fuerte que viene cayendo el euro en contra de la libra. ¿Pero qué quiere decir está fuerte? Que en algún momento tiene que meterse a boxes, ¿sí? Como digo siempre. A recalcular un poco cómo está la nave, si está ahí con una rueda pinchada y aprovechan y hay un retroceso, ¿no? Pero por ahora viene cayendo. Vamos al australiano, que es el que me interesa acá. Miren, me la perdí, ¿viste que te dije? Tremendo, ¿no? No. ¿Y esto qué es, che? ¿Pero y esto? Mirá. A ver, vamos al euro dólar. Mamita, pero ¿qué? ¿Le pasó algo al...? Hoy el oro se fue, pero 3 kilómetros para arriba. A ver, vamos a ver el australiano. A ver, AUD/USD. AUD/USD. Hoy, mirá esto, muchachos. Vamos a ver acá. AUD/USD está. Vamos a ver, obviamente estamos en vamos a ver en M30. Hoy, qué lástima lo que nos perdimos. ¿Viste? El Pepe habla. Bueno, ya vendrán más posibilidades. Lo importante es no meterte porque hoy. No, tranquilos, tranquilo. Que venga acá si quiere. Y si no, allá arriba le pongo una orden. Ahí, por ejemplo, le pongo un buy stop allá arriba. ¿Ven? Ahí se lo dejo ahí, pero se lo dejo. No me meto, inclusive lo puedo meter un poquito más abajo ahí, lo puedo arrastrar para abajo. Ahora veo, si es que me sigue interesando, sabiendo que acá hay ven acá una ampliación del precio, acá la ven, el zigzag, altos y bajos en sentido contrario, donde el precio puede ser pullback, pero también puede disparar para arriba. Para que acá hay un pivot, a ver ahí cuánto hay de acá hasta acá. Se nos va esta, A ver. Toca y baja, ¿vieron? El día era típico, ¿no? Nunca te pasó, te toca el muchacho y baja. El muchacho es el precio, ¿no? Entiendan, no malinterpreten, muchachos. A ver, vamos a ver temporalidades de H4. Fíjense lo que les decía, interesante. ¡Uy, qué bonito esto en H4! Y que, en intradía, mira qué linda zona, ¿no? Para seguir buscando hacia allá, muchachos. Hacia el R2, por lo menos hay un número hasta ahí interesante, ¿no? Hasta ahí, por lo menos, tenés... Bueno, tampoco es tanto. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver ahí, mirá qué linda mecha de hombre colgado. ¿Para qué? Para buscar una ventita está por acá también, así que bueno, todo lo que sube baja y lo que baja viceversa también, ¿no? Acompañado de las fundamentales. Voy a hacer una cosa para ser prudente, obviamente, a ver cuánto estamos acá, de acá hasta acá. 14. Voy a ver si la dejo, si saco la orden, veré qué hago. Vi un momentum. Obviamente no me quise meter a la ola, que está de fiesta, porque cuando te metes suele pasar de que te metes y se va hasta acá abajo, ¿sí? Entonces hay veces que decir ser prudente, esperar un poquito, la dejo, la saco si no encuentro otra y veré qué pasa. A ver si hay alguno metido dentro, muchachos. Te voy a enviar la preparación en vivo. Dale, ¿te animás a hacer en vivo una preparación de esa comida? La ponemos, Dice Papá Noel que ya llegó, ¿Ya llegó Papá Noel? No me joda. Hoy no me trajo nada a mí. Me quiero morir. ¿De dónde sos? Me dice el amigo. Del planeta Pepe. De acá, de donde está Messi. De Messi. Gracias a ti, Pepe Mila, por todo lo que das, por ayudar gratis. De nada, genio. Y voy a seguir multiplicando por 2. Acordate que te tengo, no sé si escuchaste la otra vez, me olvidé, te tengo que pasar el otro Xinjiang, Sí, señor. Porque te quiero tomar prueba, quiero que seas el experimento. El otro Xinjiang te lo tengo que pasar, el número 4 me parece.
para que vayas ahí mezclando todo. Capaz que eso es lo lindo, ¿no? Con la fichita de ajedrez, vos el 1 lo combinaste con el 3 con el 4, y de todo eso sacás uno nuevo, ¿me entendés? Eso es lo que voy. Que razonen los movimientos que hacen. Muchas veces en vivo es complejo. ¿Por qué? Porque yo trato de hacer algo y me sale muchas veces no como yo quiero, porque el tiempo es tirano y tengo 20 minutos y me meto en esos 20 minutos. Un animal, ¿no? Pero bueno, hay veces que sale bien, hay veces que sale mal. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo como teníamos antes, ¿sí? Antes teníamos un par de horitas, ahora tenemos menos. Pero bueno, después haceme acordar, por favor, termina el vivo porque me olvido, y te voy a pasar eso del Xinjiang número 4 para que vayas siguiendo las órdenes de eso. Cuando una operación se te va mal, tener esa chance, ¿sí? Y después, bueno, cuando estés en el 10, calculo que ya tenés que venir a visitarme en helicóptero, por lo menos, Out USD rompiendo altos en... mirá, recién lo veo. Siempre leyendo lo viejo, ¿no? La fuerza de la moneda la he visto en muchas partes. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Sí, sí, espero que les haya servido a los muchachos, que la usen, que saquen dinero y que sean felices. Y que coman perdices, ¿sí? Oro 10 pip. Oro 10 pip. Bien, bien. Bien, bien. Oro de 10 pip, decía, ¿viste? ¿Cómo le pondrían a los pip en el planeta Pepe, gente? A ver, vamos a ver un poquito cómo está el euro dólar. Acá vamos a ver un poquito el euro dólar. Mira esto. Mira esto. Che, me gusta. Lo que pasa que, viste que suele pasar que entras en duda cuando sube. Decís, bueno, en algún momento voy a esperar que frene. Y no frena. ¿Sí? Igualmente hoy es jueves, ¿sí? Mañana hay que estar atentos. No, mañana no. Sí, bueno, no sé ustedes si operan mañana, pero ya estamos muy cerca de fechas, ¿no? Que realmente está bueno pasarla bien. Vamos a ver qué hacemos mañana. Si es que estamos, ¿no? Uy, se va y se va y se va a ver el USD si me abre ahí. Ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí me lo abre, mirá. Lo voy a dejar y que lo abra. Y si cae, hoy no sé si voy a usar algún Xinjiang o lo que sea. Hoy capaz que pongo stop, veré, mirá, mirá, ¿viste? Está Pepe Mila, dicen. Bueno, dale, dale, tocale, tocale y nos vamos. Tocale y nos vamos. Vamos con música, gente. Dejo música un poquito. Ahí, a ver, acá. Cierro esto. Vamos. Quería buscar, ¿no? Las órdenes para malo, ¿viste? Bueno, no pasa nada. A ver. Esta zonita me interesa que está acá arriba. Si lo dejo y lo mantengo, tiene que llegar. ¿Ustedes qué dicen, gente? Obviamente sabemos que estas velas vienen rompiendo hacia arriba. En esta temporada de 5 minutitos que estamos viendo chiquita, tiene que tener un retroceso pobre, ¿no? Si no estamos en algo ilógico. Pero no todo sigue, no todo es no subir y subir y subir o bajar y bajar. En algún momento tenés que dar una vueltita, ¿no? En el centro, por la plaza del centro, aunque sea, ¿no? Así que ahí estamos, gente. A ver qué les puedo regalar. Miren de fondo acá las fuerzas de la moneda acá abajo, todas positivas hacia arriba. Es peligroso eso, ¿sí? ¿Por qué? Por todo lo que les vengo explicando hace años, ¿sí? Hay que chequear muchas cositas, ¿sí? A ver, vamos a ver si... oro más de 10 pip. ¡Qué genio! Muy bien, loco. Muy, pero muy bien. Bueno, ahí seguimos nosotros, ¿sí? Voy a hacer una cosa, voy a poner música. ¿Les gusta alguna canción en especial? Me avisan, ¿sí? Quiero compartir la música con ustedes, lo que les guste, ¿sí? Acá no hay problema. Vamos a ver si no tiro un poquito. Mira, vamos a poner un poquito del muchacho acá, que hace tanto no escucho algunas canciones del amigo que suelo presentarles en el principio, pero otras canciones que me gustan, ¿sí? Escucha esto, escucha qué linda canción. Escucha, ¿eh? Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas, después de no sobrevivir. En el ejemplo que estamos, miren, ahí aparece una bomba que todavía no cerró. Puede llegar hasta arriba y mucho más, pero como estamos en vivo, cuando llegue a 5 o 6 pip, en el ejemplo de este, por las dudas, porque ya subió mucho, me pago un poquitito como ejemplo si llegase y me pongo en stop ahí pegadito, por las dudas. Si me toca, no pasa nada. Y si sigue subiendo, bienvenido sea. La idea es hacer así 3 o 4 operaciones donde saques el 1% y listo, ¿sí? Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. Bien, ahí no pierdo nada. Una lástima que me toque el stop. No sé si no la saco. Espero un poquito más porque sería una lástima. Pero, bueno, apareció la bombita. A ver, vamos a ampliar un poquito. Qué lástima. Si no, le saco el stop enseguida. Pero quiero hacer algo para que vean. A ver.
y simplemente pasa que La idea es hacer 50, 100 pips, ¿sí? Pero estamos con muy poquito tiempo y la idea es mostrarle que si estos son velitas de una hora, por lo menos esperar que te haga 20 pips en una horita y sacarle un pedacito, ¿sí? Ojalá que no me toque el stop y si lo toca no pasa nada, nos volvemos a meter porque estamos en la misma zona, ¿no? O nos vamos para abajo en un retroceso y no perdiste nada, ¿sí? algo que está Qué lástima. Viste, se metió Pepe Mila, puso el stop en positivo y te sacó. Y ahora, ¡pum! Para arriba. Bueno, no perdí nada, gente, ¿sí? Inclusive estaba ahí en positivo, me parece un poquitito, no perdí nada. Bueno, mejor. Vamos a ver si la próxima horita, ¿en qué estamos acá? Estamos en M5, cabeza de termo, Pepe Mila. A ver ahí está. Miren acá, las zonitas, miren qué bien la hicimos. Si llega a caer, la podemos agarrar más baja, ¿sí? Por acá abajo. O ir a ver si hay una divergencia. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. No hay divergencia en este indicador, por lo menos. Qué caros son los precios del amor. No sé si no me meto en venta acá, te digo, a ver. Cuanto mucho me voy a una comprita por allá y después voy retirando. Tengo miedo de que siga hacia el alza. Pero es tentador que venga a tocar acá también, ¿sí? Es un poquita la distancia, muy poquita. Es más arriesgado, obviamente. Pero sabemos que lo que sube puede caer. Vieron que le hicimos bien en sí, A lo que voy, ¿perdiste algo? No perdiste nada, ¿sí? Tranqui. Al revés. Llegó a estar, me parece, en 5 o 6 pips. Podríamos haber sacado un poquito ahí como ejemplo, ¿no? Inclusive todo, si querés, y te volvés a meter. Pero la idea no es sacar 5 pips, la idea es buscar por lo menos 20 como mínimo. Pero muchas veces, ¿no? Estamos en una subida que ya viene subiendo. Y hay que, ¿no? Si te metes, tomar estas, ¿no? Resguardos. Hoy me quedó el mensaje, che, qué lástima. Puedes ver, sí, dale, vamos a verlo. Míralo en una hora, bueno, el australiano. Vamos a ver primero mirá, ahí está, ¿ven? Qué lástima que no le tiré la ventita. Vamos a ver si viene el retroceso. A ver, el NZD me decían. Primero, ya que estamos acá, vamos a H1, como decía el amigo Pepe Gatillo Fácil. Hoy, mirá, un Pepe rechazo hermoso, ¿no? Habría que ver si acá hay una zona en el pasado, ¿no? Pero interesante. Sí, el punto acá, ¿lo ven? Ahí tocó un punto de resistencia pivot de velas anteriores, de la de ayer. Ahí, ¿ven? Así que se está devolviendo. Bueno, vamos a ver si es pullback para apoyar acá. Bien, la hicimos bien igual, ¿eh? Recuerden, gente, que acá no hay dos chances, hay tres. Acá o sacás profit o te toca stop, pero cuando sacás profit muchas veces podés hacer tabla. Entonces tenés un 0.33% por 3, que sería el 1, el 100%, ¿sí? Podés. Supongamos que a mí no me gusta decir ganar o perder, pero ¿no? Acá podés tener un 2 tercios de o ganaste o saliste tabla, ¿no? Hecho como recién, o perdiste el tiempo nada más, pero el tiempo vale, ¿no? Pero no perdiste dinero. Y un tercio sería perder, ¿sí? Perder que te toque el stop o que estés en negativo. No es 50 y 50, ¿sí? Así que mirá las chances que tenés. Bueno, a ver, voy a ver si apoya acá, a ver en M5. Bueno, en M5 obviamente es saludable que venga, a ver con algún Fibo o algún fractal. Fibonacci, a ver acá, vamos a marcar esta zonita, ahí. Vamos a sacar un poquito acá de la alta llanta, que no lo voy a usar hoy. 61 es acá. Bueno, acá sería interesante por una compra, pero si sabes que va a venir hasta acá, ¿por qué no te metes en una venta de acá hasta acá, no? Pero bueno, por la duda, como no sabemos, hay que ver los patrones en un minuto. Si empieza a hacer zonas de soporte, acá, ¿ven? Ahí, vamos a ver qué pasa. Todos, estas flechas, dibujos, Xinjiang, bombitas, el capitán ahí, que está ahí con las estrellitas de la América, son indicadores que fui creando, que los dejo ahí, los pongo para que los veamos. No quiere decir que tengas que comprar, pero muchas veces te avisa, te dice, che, hay sobrecompra. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Mirá, acá había sobrecompra y subió, sobrecompra, retrocedió un poquito, pero siguió subiendo. Te va avisando. Está bueno cuando sale a favor de la tendencia, ¿sí? O cuando hay consolidaciones. Recuerden que los osciladores funcionan bien en consolidaciones o a favor de la tendencia, agarrar, ¿no? Por ejemplo, acá si va para arriba, está bueno agarrar acá abajo la entradita, ¿no? Si te sale una sobreventa, está bárbaro. Tengo ganas locas
Bueno, esto puede dar la sensación de que hace un altito por acá, más bajo que el anterior, y pum, hasta acá abajo, ¿eh? Interesante, para que recupere lo que el muchacho subió. ¿Ven? Ahí va, ahí va. Vamos a ver qué pasa. Me voy a ir al NZD USD que me decía el amigo de Paraguay. A ver. A ver si me puso USD o cuál me puso. Puedes ver NZD USD me puso. A ver, ¿en qué temporalidad querés que lo veamos? ¿Querés que veamos grandes, chiquitas? NZUSD, obviamente, mira, te muestro las fuerzas, ¿sí? Fíjate que ahí en Telegram compartí algo si te interesa para tenerlo puesto en el MT4, ¿sí? Fíjate que me lo pidieron ahí los muchachos. Tenés NZD fuerte por ahora, ¿sí? A favor del NZD puede ser, pero sabemos que todo lo que sube baja y cuando ya viene subiendo, habría que esperar, obviamente, ¿no? Algún retroceso que puede pasar ahora, a ver. Bueno, acá estamos lo muy parecido el NZD con lo que estamos viendo con el AUD USD. Miren, gente, miren, ¿lo ven? Igual, este va un poquito más adelantado, ¿sí? Es probable que venga hasta acá. ¿Te animás a hacer una venta? Ahí la tenés agarrada, ¿eh? A ver, NZD USD si cae. Iríamos en contra de la fuerte acá. Pero la fuerte capaz que está con dolor de espalda de tanto correr, ¿no? Viste que si vas rápido te das contra la pared muchas veces. Y bueno, a ver cómo va el NZD. Ahí va. Va más tranqui, ¿sí? Pero qué lindo, ¿ves cuánto hay hasta acá? No, es muy poquito. Si no sabes cómo me le tiro. Obviamente, el otaje es alto. Spread de chico, vale la pena, ¿no? Si estás seguro. AUD USD, a ver si se da vuelta esta. Mira, Mechita frenó. Mirá si hubiéramos tirado un tirito. ¿Vieron que salimos bien, gente? Salimos bien, ¿por qué? Porque si no hubiéramos quedado, estaríamos acá en negativo si no hubiéramos puesto stop y estaríamos buscando alguna vueltita para ver cómo podemos salir, ¿o no? Miren qué lindo la vueltita ahí interesante que se dio, ¿no? ¿Qué haces en la casa? Escuchen, escuchen, escuchen. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. Vamos a pescar algo más. Busquen, gente, si ven alguno interesante en este momento, sabiendo que esto está recuperando lo que subió o lo que cayó según el par que estén viendo. Hay que ver esos retrocesos si tienen algún límite, ¿no? De paradas, ¿eh? En este caso es esta mecha para mí acá. Ahí puede venir a quedarse un ratito ahí a ver qué pasa. Pero es interesante toda esta zona negra que está acá, ¿no? De fondo una vela de 30 se está viendo, que es la zonita de las velas gestadas, ¿sí? Cuando te sientas sola, sola, sola. A ver si está Pepe Mila ahí. Pepe Mila, venite un poquito a saludar a los amigos que después no tenés tiempo. Vamos. Hoy vamos a estar un rato así, gente, sí, tranqui. Ojalá podamos hacer alguna entradita. Ya la hice, obviamente, podría haber sido positiva con 5 pip, pero esperé un poquito más. Y obviamente que no nos conviene cerrar con 5. Si el lotaje es grande, sí, pero así no. Solamente como ejemplo, ¿sí? A ver. Lleva el color de tu esencia. Las mañanas. Ahí está Pepe Mila, mirá vos. Pepe Mila, venite un cachito. Ahí estamos con Pepe Mila, gente, súmense a los vivos, estamos todos los días de lunes a viernes y vamos a ver si agregamos un poquito lo que es la sesión de Tokio también. La idea es seguir toda la vida, todos los días, día a día, que la gente nos vaya conociendo y ustedes me tienen que ayudar, gente, ustedes, porque no hago publicidad, solamente pongo los videos en vivo y obviamente trato de que ustedes me ayuden de la forma que les doy una mano si les sirve, de compartirlo en distintos grupos, con distintas redes, con gente, con amigos, que se vayan sumando y que vayan participando, ¿sí? Todos somos iguales y la idea es darnos una mano, obviamente esa es la idea, ¿sí? Gente, vamos a la gráfica, se me suman si quieren, se me suscriben si quieren, le dan like, que me dan una mano para que el algoritmo mueva un poco, que no nos reconoce el algoritmo YouTube. Y bueno, acá estamos con Pepe Mila. Me voy un poquito a el par que estamos viendo, que seguramente viene en caída después de la subida, ¿sí? Hubiéramos hecho esa venta, estaríamos en ganancia también, pero bueno, lo pasado pisado. Miren, ahí va. Caidita, como les dije, tremendo. Llegó a la zonita, ahí está tocando la mecha. Vamos a ver si viene en caída, una velita más hacia abajo o se frena acá. Hay que ver, no, ahí viene en picada. Vamos a ver qué hace, si esta mecha ayuda un poquito. Son zonas, obviamente, ¿no? Donde el precio se frenó por algún motivo, por liquidar, por obviamente órdenes pendientes. Hay que ver si ahí se frena y se va para arriba un poquito ahora. Vamos a esperar un poquitito, ¿sí? O si viene y latiga. Miren qué linda zona acá también, ¿eh? Todavía no cerró la vela. Vamos a ver qué pasa.
Yo le tengo más ganas de esperar un poquito más y veremos, ¿sí? Me dan ganas de qué? De hacer venta, obviamente. Pero, ¿cuánto nos queda? A ver. 8 minutos y me voy, gente. En 15 minutos ya vendí. Ah, buenísimo, buenísimo, ¿eh? En el NZ de dólar, a ver cómo, a ver si se dio vuelta. Esta sigue en caída, ¿eh? Muy bien lo que hiciste, ¿eh? Veremos si cayó, si se devolvió, si quedó. NZ, ahí está, sí, y va a seguir cayendo un poco más esto, ¿eh? No sé si acá no me quedo, a ver. Ah, no, pero son 4 pip hasta acá abajo. Más el spread fuiste. En mi caso, ¿no? No sé ustedes, pero... a ver el USD. Ojo que si podés, pagate porque en cualquier momento se puede dar vuelta. Pagate la mitad por lo menos, ¿sí? Si después te podés meter de vuelta. Si es que querés meterte, ¿no? Tampoco es que sí o sí te tenés que meter después de hacer una operación que cerraste, ¿no? Podés esperar hasta 1 hora, 2, mañana, tranqui, siempre. Miren todo lo que cayó esto, gente. Tremendo, ¿no? Nos hubiéramos ido en venta, como les decía. Y bueno, ahí frenó. Fíjense que está en una zonita interesante. En el 50% de este impulso está retrocediendo. Está prácticamente en la zonita de la mechita, por ahí cerca, que se está dando vuelta. Hay que ver si esto viene ahora a ser un alto un poquito más chico que el anterior para después romper hacia abajo. O si decide seguir la tendencia alcista como venía. Con todo ayudado, obviamente, con estas velas mamut más que elefantes que están acá, ¿sí? Le está dando un besito a las medias que están ahí, a esa viborita. A ver si las toca ahí un poquito. Te burlaste de mis sueños, siempre me trataste mal. Te miraba, me veía y eso me gustaba tanto. Me acerqué. ¿Cuánto queda? Poquito. Ah, ¿quieren que le muestre a gente? Porque la idea es obviamente compartirles algunos bots, algunos backtesting. ¿Quieren que le muestre un poquito el bot? ¿Cómo quema cuentas? Miren. A ver. Y no se me va a pasar, ya que lo tengo acá, si no después me olvido. A ver, ¿cómo era esto? A ver. Backtesting, ¿está acá no? Pepe busca minas. Pepe, no sabía leer. Pepe busca minas. Bien, ahí está. Pepe busca minas. Bueno, vamos a tirarle al Pepe busca mina. A ver si dice H1. Le pongo un poquito de spread, obviamente, porque sabemos que el spread está. Le pongo un poquito de más. El euro dólar, el que menos spread suele tener. Y obviamente le tiro por la duda un poquitito más. Y vamos a tirarlo. A ver qué pasa ahí. A ver, vamos a tirarlo, Ahí va. Pepe busca mina, muchachos. Bueno, no hizo ninguna operación todavía. No anda. No, tranqui, A ver qué hace. Recuerden que suele estar en un 70 que pierde, un 60 que pierde. Pero la gestión está buena, miren. A ver si... Bueno, ahí arrancó lindo, Arrancó negativo, muchacho. A ver, otra más. Estoy pagando el precio de mis buenas intenciones. ¿En qué estaba pensando cuando me... Bueno, 3-1. ¿Ven? Ya van un ejemplo, ¿no? O 3-2-1 por ahí, ¿no? El riesgo-beneficio. Ahí va, otra más. 3-1. Otra negativa. 1. ¿Sí? Vamos a poner la gráfica así, miren, a ver. Vamos a cambiar música mientras. Me está costando mucho. Termino. A ver, acá un poquito de music. Ahí estamos. Muy lindas las canciones, ¿sí? Pero vamos a tirar, vamos a revolucionar un poquito con acá con los muchachos, A ver si. A ver acá. Uf, ¿qué tenemos para tirar, sí? Bueno, vamos con acá con los muchachos, como siempre, que nos acompañan. No te va a gustar, escucha. Seguimos con el bot, miren cómo va tirando, muchachos. No sé si va ganando Draudon, vamos a ver a cuánto llega también. ¿Cuánto tiene acá de temporalidad? Un año, ¿no? Alcanzo a ver ahí, no, a ver. Sí, un año. Bueno, veremos. A ver cómo va, Si se pudiera adelantar esto. Pero quiero ver cómo funca en vivo, ¿no? Negativa, ¿ven? Tranqui, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, ahí va, hago 2 más así y le saco el tilde acá abajo como para poder ver el resultado, ¿sí? ¿Les parece? A ver, vamos a poner la gráfica japonesita ahí.
ahí tiene una opción el bot para sacar parciales. Yo ahí ya le saco la mitad, por ejemplo. Pero bueno, si te hace todo, mejor, ¿no? Miren, ahí va, 3-1, 3-1, 3-1. Si toca esta de abajo, 3-1 también, ¿me entienden? Si va para arriba es 1 en porcentaje, ¿no? ¿Me entienden a lo que voy? Es el riesgo-beneficio. Ahí va, otro 3-1. ¿Cuántas tenés que perder? 9 tenés que perder para igualar esas 3 operaciones. Un ejemplo, ¿no? Ahí va, una perdió. Otra perdió. Ahí empezaba y otra y otra y otra. No pasa nada, ahora vamos a ver. Pepe Buscamina, ¿cuánto lo vendemos, muchacho? ¿$1 millón? ¿Cuánto? A ver. Miren el Buscamina, Trading Planeta Pepe Buscamina. Otra perdida, bueno, a ver. Otra ganada. Otra perdida. Bueno, vamos a hacer así, que toque los stop. Vamos a hacer así, lo paro, ¿sí? Le voy a sacar el tilde y lo vamos a hacer que corra rápido. Ahí va corriendo rápido. Un añito, a ver qué hace, qué drawdown, qué riesgo-beneficio, qué órdenes de compra cortas y largas. Obviamente debe tener un 40%, pero cuando le pones una gestión de riesgo, por ejemplo con cierres parciales o con algún trailing, se mejora un poquito, gana un poquito menos. Pero ahí va, a ver, miren, ahí va, ¿lo ven? ¿Ven? Las caíditas, pero tiene stop, ¿sí? No es martingala. También tiene la opción para agregar una martingala que da muy buenos resultados. Lo voy a subir, que es una... cuando gana, se duplica. Si gana 2 veces seguidas, la tercera la duplica. No la duplica, perdón, le pone 0.5, le multiplica por la mitad, ¿sí? Pusiste un lote, 1.5 va a la tercera operación. Está esa opción que se la agregué también, pero por ahora, así, en seco, ¿sí? En el video van a ver esas 3 opciones. Una con cierre parcial, otra con trailing que le iba a hacer pero no lo hago. Otra es esta misma que están viendo ahora. Y otra sería con la opción de no cuando pierde, sino que cuando gana 2 seguidas, la tercera le hace por 1.5, multiplicado por 1.5 lotajes, ¿sí? Y obviamente se incrementa el capital. Ahí va, no sé cómo va, no sé si se frenó, a ver si terminó esto. A ver, no, va por la mitad, mira, un año. A ver qué saca, qué no saca, pero ven que es bastante bonito. Obviamente esto lleva su tiempo y este dibujo hay que armonizarlo, ¿no? Pero bueno, miren cuánto va, de 10 lucas, de $10.000 va, ¿cuánto va? Y $15.000 ya va, ojo, ojo el piojo, No sé si no está tocando los 17, mirá. A ver, bueno, ahí va, miren todas las pérdidas, miren, pérdida. Pero bueno, a ver si la recupera. No tengo idea. Ahí ganó. ¿Y ahí terminó? A ver. Terminó. Bueno, muchachos, a ver cómo salió el resultado, Ahí estamos, subo un poquito. Ahí está, miren. $10.000. Un año, 6.717.67, que es lo que menos me interesa. 1.52, bastante bien, ¿no? El factor de beneficio. 29 beneficio esperado, bastante bien. Un 7% de drawdown, bastante no, muy bien. O bastante bien, no muy bien. Ojalá tenga un 2%, ¿no? Y lo que les decía, transacciones rentables, fíjense que fueron 88 de 230, ¿sí? Quiere decir que, fíjense que tuvo entre un 35 y un 42% de ganadas entre compra y venta. ¿Qué quiere decir, gente? Que podés ser rentable con operaciones cuando son superiores en cantidad, no en riesgo-beneficio, ¿me entienden? Cuando son superiores, en este caso, fíjate acá, si te doy el ejemplo con esta de 40, para redondear 40% sería que de 100 operaciones, 40 ganaste y 60 perdiste. Si es 1 a 1, obviamente que no da, pero si es 3 a 1, ¿no? Supongamos que son 10 operaciones, ganaste 6. 6 por 3, ¿cuánto es, gente? 18, decía el muchacho. Muy bien, 6 por 3, 18. Y, ¿no? Pero no es por 3, es al revés. 6 por 1, ¿cuánto es 6 por 1? 6, ¿sí? Perdiste 6. Y las 4 que ganaste, 3 por 4, ¿cuánto es? 12. ¿Cuánto ganaste? 12. La diferencia entre 12 y 6 es lo que ganaste, ¿sí? Obviamente hay que ver. Pero ¿me entienden? Esto mismo, acá lo estuve probando, que después les voy a mostrar el bot, llega a 70-75% con gestión de riesgo donde le sacás parciales, ¿sí?
Pero obviamente, ¿por qué? Porque te va cerrando parciales, te cuenta el doble. Las que ganaron, no le cambiás la estrategia en sí, ¿me entienden? Sino la gestión. Esta que ganaste, por ejemplo, a ver acá, miren. Esta que ganaste, acá te sacó un pedazo, subió y acá te sacó otro pedazo. A lo que voy, ¿sí? Te lo separan dos, por eso te figura 70% de ganada. Pero por eso ganas menos también. Y el dibujo termina siendo un poquito más bonito que este. Pero bueno, se puede ajustar, obvio. Ahí está, ¿sí? El Pepe busca minas, ¿eh? ¿Le gustó o no le gustó? Ahí está. Bien, gente. A ver qué hora es. Esto lo saco, Mira, ¿qué pasó con el eurodólar? Todo lo que sube, muchachos, baja. Aprovechen las ventas, muchachos, con el oro y con todo, Puede subir, sí. Esperen, miren cómo va hacia abajo. Qué lindo para buscar ventitas, en las que iban contrarias hace un tiempito atrás, gente. ¿Les gustó un poquito ahí, no? Y nosotros esperando. Pepe 3-1, Como cuando jugamos contra Brasil. 3-1. Qué grande. Gente, bueno, hoy estuvo lindo, no mucho. Intentamos, vieron que operación hicimos, pero no se dio en el momento. Tengo un tiempo muy cortito, muy tirano, gente. Así que bueno, me voy, gente, me voy. Espero que le hayan pasado bien este ratito. Y bueno, ya vamos a tener tiempo para estar un par de horitas, como todos los días venimos día a día. Menos excepción estos últimos días, estas semanitas que se me complica. Pero la idea es que si les sirve, que aprendan todos, Algo vas a aprender, eso es lo lindo. Gente, lo llamo a Pepe. Venite, Pepe. Estamos, gente, con Pepe Mila nos vamos. ¿A dónde nos vamos? ¿A qué no saben? ¿A qué no saben, chicos? No van a saber nunca. ¿Por qué? Porque no se lo digo. ¿Quieren que les regale alguna canción? Me avisan. ¿Quieren? Miren, vámonos con una canción que a mí me gusta. Mientras tanto, ustedes si quieren me dicen. Ahí bajo un poquito. A ver. Esperen que tenemos todavía unos minutitos, Se iba, eran dos y se iban, quedaba solo, loco, ¿viste? Hasta yo mismo me iba, ¿viste? Imagínate la publicidad que hacemos, ¿no? Pero bueno, ustedes me van a ayudar. Yo creo que ustedes me van a ayudar a traer Pepe. De boca en boca me los traen. Y me tenés que decir, este Pepe vino por mí, así los voy conociendo, ¿sí? Y bueno, obviamente después los ayudo. Ahí este micrófono lo tengo en la boca. Vamos a ver un segundo, Ahí está. Sacamos a los muchachos uruguayos que me gustan mucho y obviamente vamos con los muchachos que a mí me gustan. Obviamente no sé si conocen Los Redondos, pero no voy a poner Los Redondos, sino que voy a poner algo que venía poniendo hace unos días que me gusta mucho, que es Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Escucha esta canción, me encanta. En vivo podemos poner Jijiji, la más conocida, pero vamos a poner esta donde el grupo que acompaña al Indio Solari le hace obviamente una dedicación a Los Redondos, toca esta canción en vivo, a mí me encanta. Escucha, nos vamos con esto, gente, y voy leyendo los mensajes. Escuchá la parte. Al que se sume, muchachos, soy músico, así que música va a haber, Escuchá la batería, escuchá. Y la guitarrita de fondo, la primera guitarra, tremendo, dale, Pepe Mila, cuídate, chau. Chau, genio, chau a vos, genio, gracias por estar. Te encargo que traigas a todos los paraguayos que consigas del planeta Tierra al planeta Pepe. Tráeme a todos los paraguayos que conozcas, genio. Haceme caso, así hacemos una rica comida acá. Abrazo a todos los paraguayos del planeta Tierra, abrazo a todos los ecuatorianos del planeta Tierra y abrazo a todo el planeta, a todos los chilenos del planeta Tierra y a todos los sudamericanos, españoles, a todos. Un beso, gente, nos vemos. Sumate, como dice acá el amigo. Gracias por poner el bot. Ustedes pongan interrogación sumate y él les tira los links, Gracias, gente, nos vemos. Y bueno, esperemos tener operaciones la próxima semana. Venimos re bien igual, pero hay días que son tiranos en el tiempo, gente. Abrazo, gente. Gente no, abrazo grande, gente, nos vemos. Chau. Chau. Sumate. Vamos, muchachos, Vamos. Me traen pepes. Objetivo de este año terminando, traer pepes. Chau, gente. Nos vemos.
Gente, bye bye. El final del día. Gente, nos volvemos a la nave para irnos a la Tierra a, obviamente, hacer la rutina diaria como cada uno hace, y nos encontramos en otra oportunidad seguramente mañana o hoy en la noche. Veremos qué hacemos. Ustedes me avisan y estamos en contacto, gente. Chau, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Abrazo, gente. Nos vamos a la Tierra, gente. Yo ya me estoy poniendo el traje de astronauta. Bye.